¿Qué tal estudiantes, amantes de la física? Hoy les traemos un nuevo video sobre un tema muy interesante, que es la mecánica de los fluidos. Los integrantes de este video son André de la Cruz, Brian Jareca, Luz Narváez, Sebastián Perales y José Tejada. Así que comencemos. La mecánica de los fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento, y la interacción de estos con sólidos o con otros fluidos en las fronteras. Ahora hablemos sobre la presión atmosférica. Pero, ¿qué es? Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la Tierra. Esta, a nivel del mar, equivale a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. La presión atmosférica varía con la temperatura, la altitud de un punto respecto al nivel del mar. Por ejemplo, a una mayor altura existe una menor presión y a una menor altura más cerca al nivel del mar existe una mayor presión. Para poder medir la presión atmosférica existen diversos instrumentos, como el barómetro de mercurio o el barómetro anaeroide. Se denomina fluido a aquella sustancia, ya sea líquido o gas, que se deforma de manera continua cuando actúa sobre ella un esfuerzo cortante de a cualquier magnitud. Por ejemplo, el agua y el aceite fluyen cuando sobre ellas actúa un esfuerzo cortante. Efecto de las fuerzas sobre los fluidos. Los fluidos son cuerpos que carecen de forma y necesitan recipientes para contenerlos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un fluido, este disminuye de volumen. A esta se le llama compresibilidad. Los líquidos son fluidos poco compresibles y los gases son fluidos muy compresibles. La densidad. La densidad es una magnitud escalar, referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o objeto sólido. Su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Algunas de las sustancias más conocidas es el agua, que tiene como densidad 1. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso de fluido desalojado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde y su peso es mayor que el peso del flujo desalojado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. La presión en un fluido disminuye a medida que ascendemos dentro de él, pero aumenta conforme nos profundizamos. La fórmula para hallar una presión en un fluido en reposo es igual a la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica. La diferencia entre esta presión menos la presión atmosférica vendría a ser la presión manométrica. Presiones versus profundidad. En las dos primeras imágenes podemos observar primero la presión de la atmósfera, después el fluido 1, que está a una cierta profundidad, el fluido 2, que está también a una cierta profundidad, y el fluido 3. De ahí podemos deducir que la presión sub 1 es igual a la presión de la atmósfera más la densidad del líquido por la aceleración de gravedad y por la profundidad en que éste está sumergido. Asimismo, hacemos en el fluido 1, fluido 2 y fluido 3 y lo sumamos y nos da esa fórmula, como vemos. Después, en la segunda imagen, podemos ver que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, en el punto C, en el punto D, E, F, G. ¿Y por qué son iguales? Porque está a una cierta profundidad, que depende de la profundidad. Entonces estos son iguales a la presión de la atmósfera más la densidad del líquido del agua por la aceleración de la gravedad por la profundidad en que está sumergido. Pero en el punto H y el punto I no son iguales porque no están a una misma presión, ¿no? Vemos que en el
punto I tenemos agua y en el punto H tenemos mercurio. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso de fluido desalojado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde y su peso es mayor que el peso del flujo desalojado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso de fluido desplazado. Fuerza de empuje. El empuje es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba, que ejerce un fluido sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido. La fórmula del empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen sumergido del cuerpo. También podemos decir que si el peso es mayor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se tiende a hundir. Pero si en el caso que el peso fuera menor o igual a la fuerza de empuje, entonces el cuerpo flota total o parcialmente en el fluido. El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En otras palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme.